Amigos, bienvenidos a una edición más de su programa Llana Runa, un programa producido por el Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú, siempre por el Canal Cultural del Perú. Por ello quiero darle las gracias a mis socios, fundadores, socios honorarios y colaboradores por el trabajo y la confianza que nos brindan en la emisión y construcción de cada uno de nuestros programas con contenido cultural y con contenido educativo, siempre trabajando por la preservación del patrimonio material e inmaterial de la nación y con la finalidad de desarrollar la reconstrucción de la identidad del ciudadano peruano. Esta noche nos acompaña el magíster Rubén Quirós, presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, representante de Humanidades en el Comité Nacional Cielo, Perú. Él es magíster en literatura peruana y latinoamericana, editor y director de revistas indexadas en educación superior y es profesor universitario y ha escrito artículos importantes en diferentes diarios de nuestro país. Ha sido editor general de la revista Letras, director fundador de la revista Desde el Sur y de la revista Solar, y actualmente dirige la revista Tesis. También dirige el grupo de investigación en estudios peruanos y latinoamericanos Pedro Zullen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado libros como La razón racial, en el año 2010, El teatro de vanguardia en el Perú, 2008, El teatro de la guerra del Pacífico, 2009, 16 poetas transbarrocos, antología de la poesía transbarroca, Ni calco ni copia, antología de la filosofía peruana contemporánea en el 2019, Catarsis crítica de las artes escénicas en el Perú, 2021. Ha obtenido la beca de la Fundación Ford, la beca Santander y la beca Concitec en la Embajada de Francia en el Perú. Con el magíster Rubén Quirós hablaremos hoy sobre el racismo que existe en nuestro país y, si nos alcanza el tiempo, por supuesto, el racismo que existe ya inoculado en el ser humano por este gran suceso, ¿no?, de lo que fue la conquista y todo este drama, toda esta situación que se gesta y que sentimos y experimentamos en toda la región. Pero vamos a invitar al profesor Quirós, por favor, que sea él el que nos cuente y nos narre. Profesor Rubén Quirós, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Llana Runa. Sergio, buenas noches. Muchas gracias por tu invitación, a todo tu equipo, ¿no?, que está detrás, promoviendo un espacio, un punto cultural de discusión, debate a nivel nacional. Llana Runa creo que va en ese camino, está configurando, ¿no?, un universo en la que la cultura, aquello que nos implica, sea, por supuesto, un valor agregado para nuestra comunidad. Así es que muchísimas gracias, Sergio, por haberme invitado esta noche. Gracias, profesor, a usted por estar con nosotros. El tema racial, yo quiero llegar a tocar esto que es importantísimo, pero yo quería, digamos, entrar en contexto para poder entender entonces la visión que usted tiene de racismo y poder, si se quiere, poder trabajar una propuesta, ¿no?, esta noche, rápidamente. Claro, el tiempo nos es tirano, pero poder trabajar, ¿no?, una propuesta. Pero para entrar en ese contexto, como le digo, la filosofía. Sabemos que es el amor a poder, como lo han descrito muchos entendidos y lo han tratado de describir, que es el amor a la sabiduría, ¿no?, que es, digamos, la traducción que generalmente escuchamos, ¿no?, de la etimología de la palabra. Pero para poder entender el racismo, ¿qué estado de la filosofía debemos de entenderla y qué tipo de filosofía es la que debemos de abordar? Comprendo. La filosofía es una disciplina, ¿no?, que tiene varios puntos con los cuales está iniciándose a nivel global. La historia que conocemos lo ubica en el mundo antiguo, ¿no?, en Grecia.
Sin embargo, el mundo no se reduce a Occidente, ¿no? La forma como se ordena el mundo muchas veces está ligado hasta tal punto que desde donde se cuenta, ¿no? Hay un tipo de percepción y construcción de un imaginario del mundo que suele ser más bien muy sesgada. Es decir, bajo una pretendida universalidad, bajo una pretendida generalización de los imaginarios, de las explicaciones, en realidad lo que es impuesto es un paradigma, es decir, un sistema de creencias que darían la condición, al parecer, de que todo se explicaría con esa trama, ¿no?, de percepción y de organización teórica. Lo mismo sucede con la filosofía. Por mucho tiempo se asumió que la filosofía era estrictamente un tipo de producto mental, un ejercicio solamente atribuible a Occidente. Eso es un craso error, a tal punto que está muy ligado justamente a este tipo de ordenación racial. El supuesto de que el ejercicio reflexivo del proceso intelectual está ligado solamente, exclusivamente, únicamente a ciertos grupos humanos, ¿no? Y habría otros grupos humanos que no tendrían las competencias de pensamiento. Habría otros sectores poblacionales que carecerían, ¿no?, de estos niveles complejos de reflexión, por lo tanto deberían ser considerados como grupos alejados, excluidos de la razón. Esto es muy importante tomar en cuenta porque es bajo este tipo de ordenamiento que una tendencia hegemonizó, controló, administró formas de poder simbólico, formas de poder discursivo, por supuesto, sobre eso desplegó unos sistemas de dominio, de colonización y de subordinación. Porque es evidente que si se asume que solo ciertos grupos humanos pueden pensar, que solo ciertos grupos humanos son capaces, ¿no?, de manera única, ¿no?, de entablar, establecer creencias discursivas, ciencia, filosofía, arte, etcétera, todos los demás grupos son no comparables a este sector, a tal nivel que se consideró incluso por mucho tiempo grupos no humanos, es decir, más cercanos a etapas primarias, a una animalización, ¿no?, a una no humanidad, una negación sistemática de su humanidad para poder controlarlos. Y eso tiene mucho que ver con la forma como ciertos grupos se apropian para la administración del poder sobre otros de ciertas competencias humanas, como el pensamiento. Entonces, entender esto es fundamental para poder discernir, distinguir que en realidad lo que está en juego es una batalla, una disputa por el control sobre otros también. Cada vez más personas se entregan a la fe, se entregan a que Dios va a resolver sus problemas. ¿Y por qué se cierran en entender, o ahí entraría la filosofía, por qué no hay una búsqueda de comprender que el cambio lo hacemos nosotros, no Dios? ¿Por qué o sea, es esta falta de responsabilidad de asumir hidalgamente nuestros errores o tomar decisiones, o sea, ser completamente irresponsables de nuestros actos y cargarle pues a una persona que nunca hemos visto ese privilegio de decidir sobre mi vida, sobre los hechos? Y no solamente sobre mis hechos, sino también pues, sobre la política, sobre la educación, sobre la salud, y le cargamos todo el lado, ¿no? Y hasta la pandemia, ¿no? Hasta la pandemia. Pero es asombroso, la filosofía ha tenido procesos, ¿no? Pero la fe, la religión, no. Sigue siendo la misma. Y sigue adoctrinada y sigue conducida,
y ha tenido, entre comillas voy a decirlo, cierto éxito, ¿no? Porque hasta el día de hoy sigue vigente y sigue con mayor entusiasmo y hasta con mayor radicalidad, podría decirlo. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno, profesor? Por favor, si nos ayuda. Para algunos teóricos llegaron a creer incluso que la humanidad se dividía en un mundo, una etapa en la que había un mundo mágico, en la que te explicaban las cosas con esoterismo, es decir, si te sucedía algo, por ejemplo, a ti, era porque el destino así lo quería, porque Dios así lo había determinado, porque no tenía suerte, porque se atribuía ese grupo de acciones, ¿no? O eventos, ¿no? A razones diversas que pasaban hasta el horóscopo, hasta deidades, ¿no? Es decir, una forma de explicarte las cosas. La filosofía pretende encontrar caminos en la que la explicación de lo que sucede no está ligado a circunstancias inciertas o oscuras, sino a procesos lógicos, a cadenas de acciones en la que está involucrado temas racionales, o si son temas sentimentales o emocionales, pueden explicarse de esa manera, pero que no necesariamente dependen de una deidad, ¿no? O de algo ajeno a la humanidad, ¿ya? Es evidente que esto durante los siglos fue avanzando de manera reciente. La ciencia es un tipo de discurso de hace unos cuantos siglos. Es decir, recién en la modernidad, siglo XVII, XVIII, que era un discurso minoritario para explicarse todas las cosas, era una mayoría inmensa de gente que creía y asumía que las cosas deben explicarse, ¿no? De manera no racional, ¿no? Es decir, la ciencia aparece como un tipo de metodología para entender qué nos sucede en nuestra vida cotidiana. Y es gracias a la ciencia que se han dado los avances que ahora más o menos conocemos. La explicación más clara es lo de la pandemia que usted acaba de mencionar, Sergio. Quien está resolviendo esto son los científicos, seguro ligados a las corporaciones farmacéuticas, lo que quieras, pero es el discurso científico que supone que un tipo de situación como una enfermedad tiene una cura científica, tiene una prevención científica, y uno no acude, no salvo que estés con una distorsión de las cosas de tal magnitud que asumas que los ángeles, una deidad, ¿no? Algún tipo de metodología casera va a sanarte o salvarte de la pandemia. Hasta aquellas personas que tienen creencias muy fuertes en Dios, ¿no? Usan la ciencia, se están vacunando, porque es una forma de asumir que la ciencia los puede salvar y no sus dioses. Los dioses no salvan. Dios no salva, ¿no? Dios, además, para muchos filósofos no existe, es una invención social, ¿no? Sin embargo, también hay que comprender que para ciertas personas, ¿no? Dios se convierte en un consuelo, en una referencia, en una suerte de ancla psicológica. Y no tiene que ver la educación, porque las clases sociales más extremadamente ricas incluso creen en Dios. Y también pasa con los sectores menos favorecidos, ¿no? Que por supuesto en los casos de las poblaciones menos favorecidas, el margen de manipulación y maniobra suele ser convertido en una suerte de mercado, ¿no? En un negocio, ¿no? En un emprendimiento, digamos, de algún pastor ahí que intenta sorprender a las almas extraviadas, a las ovejas, ¿no? Con las cuales fundamentalmente se enriquece. Y lo estamos viendo con claridad, porque el ser humano necesita una explicación. Hay algunos que creemos, ¿no? Que creemos y asumimos que esta explicación es racional. Pero hay otras personas que creen que la explicación no es racional, sino que la explicación de lo que está pasando tiene factores, ¿no?
que son ajenos a la razón. Y sus miedos y sus temores lo justifican con ese tipo de creencias, ¿no? Ojo que no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, estamos intentando determinar cómo esas condiciones de percepción y de necesidades, incluso hasta existenciales, son satisfechas por ese tipo de discurso. ¿De acuerdo? Entonces, no es que la ciencia haya aparecido hace más de 2000 años, ¿no? La ciencia ha aparecido recién en los últimos siglos y se ha ido incorporando como un discurso importante, válido, imprescindible, recién hace, si somos estrictamente rigurosos, probablemente un siglo, ¿no? Que ha ido transformándose a nivel tecnológico también, pero incorporado, por ejemplo, al tema, el tema educativo. La explicación del origen del ser humano, ¿no? Es recién del siglo XIX, recordarás con Darwin, por ejemplo. Antes la explicación tenía todos los rasgos irracionales, que éramos creados por Dios, éramos producto de algún tipo incluso, ¿no? Nos puede parecer incluso curioso, ¿no? De explicación extraterrestre, ¿no? De un origen ajeno a la Tierra, etcétera, ¿no? O sea, es decir, es mucho más fácil, es mucho más cómodo no ser rigurosos. Es mucho más cómodo explicarte las cosas de la manera en la que pienses menos en realidad, ¿no? Y eso es aprovechado por muchos mercaderes, es aprovechado por muchos individuos para usufructuar, para hacer un negocio de esa necesidad de las personas. La única manera que uno podría cuestionar ello es con la educación. La educación en sí misma es una herramienta liberadora, es una herramienta, seguro para nuestro caso, nuestro país, de ascenso social, pero que por lo menos nos permite dar mayor información que podemos usarlo para explicarnos las cosas de manera científica. Nuestra pretensión como gente, en mi caso, que se dedica profesionalmente a la filosofía, es asumir que nosotros creemos, estamos convencidos de que la ciencia es el camino adecuado para que las personas, los seres humanos, incluso tengan mejores oportunidades de vida, mejore su calidad, puedan romper círculos de pobreza, que la humanidad en general pueda tener mayor equidad. Imagínate, Sergio, si el Perú hubiera apostado fuertemente por la ciencia, si hubiera apostado, ¿no?, con decisión durante muchas décadas, porque tengamos un cuerpo científico suficiente para poder, ¿no?, construir un espacio para que las personas tengan justicia social, por ejemplo. Tuviéramos mejor salud, de lejos, nos hubiéramos convertido en un referente, incluso a nivel regional por lo menos, en producir ciencia. Pero no ha sido la preocupación de ningún tipo de gobierno, no ha sido la preocupación ni siquiera la visión de aquellos que tienen la posibilidad hasta financiera de construir un circuito científico en el país. Y eso no ha pasado. Y ahora lo estamos viendo con una claridad espantosa. Un país que no ha apostado por la ciencia. Lo que hay que entender son las etapas históricas, ¿no? El Tahuantinsuyo, al cual usted se refiere, tiene una estructura típicamente vertical, ¿no? Es decir, hay un grupo que domina, que se rodea de una panaca real, ¿no?, que es el Inca, que da una explicación mitológica de su origen, surge pues del lago Titicaca, por ejemplo, le da una narrativa que justifica su relación directa con un ser superior como el Inti, es decir, una mitología de legitimación de su poder, ¿no? Y todas las capas sociales de esta pirámide en la que supone que existen grupos que pueden, por este origen divino, controlar a los demás. En eso es muy parecido a todas las formas imperiales antiguas, y grupos, ¿no?, que están subordinados, controlados e homogenizados, ¿no? Esta hegemonización que hay sobre estos grupos también es
compartida con diversas formas sociales a nivel mundial, ¿no? Es decir, no tiene una estructura, sino muy compuesta como un patrón histórico, ¿no? Al cual podemos apelar para poder entender de qué estamos hablando, ¿correcto? Por eso, cuando uno se imagina al Tahuantinsuyo, ¿no? Cuando alguien construye, o más bien reconstruye el Tahuantinsuyo, uno piensa en esa parte que nos ha dado mucho la literatura, es decir, esta suerte de un lugar sagrado, único, en la que no había pobreza. Incluso sus restos arqueológicos, como Machu Picchu, son símbolo de esta suerte de gozo y orgullo nacional. Sin embargo, como también muy bien dices, Sergio, es una sociedad sumamente desigual, ¿no? Sumamente desigual porque no es lo mismo, ¿no? Ser un inca que ser un Hatunruna. No es ser lo mismo descendiente de la realeza, ¿no? De Huayna Cápac, ¿no? De Pachacute, que ser un Mitimay, ¿no? Entonces, cuando uno reconstruye, a veces esta nostalgia imperial, como diría José Santos Chocano, ¿no? Nos hacen imaginarnos una suerte de estado paradisiaco al cual muchos quisiéramos volver, ¿no? Pero eso es un tipo de narrativa, ¿no? De un regreso a un estadio que uno anhelaría, ¿no? Pero que obnubila, invisibiliza, deja de lado estos grandes, intensos, complejos modelos de una sociedad sumamente desigual, violenta, controlista y evidentemente marcada por la desigualdad, ¿ya? A eso hay que comentarle que el proceso de conquista lo que hace es configurar lo mismo, pero desde Europa. Es decir, el europeo que llega supone que es superior por su grado de civilización frente a estos bárbaros. Por eso se llama este debate civilización y barbarie. Es decir, la manera como percibe y se autojustifica el europeo es que representa, por ejemplo, parte de la evangelización ordenada por la Biblia. Entonces lo asiste una misión evangelizadora cristiana, tiene un grado supuesto de superioridad escritural, escriben y estas poblaciones no conocen la escritura, sería un ejemplo, por lo tanto, de su barbarie, ¿no? Tampoco usan el idioma como ellos, castellano, hablan muchos idiomas. Aquí recordamos el siglo XVI, cuando llegan los españoles, se hablaba, ¿no? El quechua, se hablaba el muchí, se hablaba el aymara, que son lenguas más o menos generales, que fue el nombre que se le puso, lenguas generales, ¿no? Pero a la par había decenas de otros idiomas. Entonces era un pandemonio, ¿no? Es por eso que el quechua se latiniza, para intentar controlar lingüísticamente, administrar lingüísticamente a las poblaciones conquistadas. Pero para eso se construye también el racismo. El racismo es el supuesto de que existen grupos superiores intrínsecamente a otros. Y los europeos construyen esa posición. Los europeos, por el hecho de su color de piel, por el hecho de su figura física, son superiores a todas las poblaciones que habitan las regiones andinas. ¿De acuerdo? Y sus herederos, los que se parecerían a ellos, incorporan esa distorsión de creencias para asumirlos como una herramienta de manipulación sobre los demás. Por el hecho que seas blanco, por ejemplo, te haría entonces per se superior a aquellos grupos humanos no blancos. Y esto fue alimentándose, fue interiorizándose en la educación peruana, fue interiorizándose en las formas domésticas de vivir, porque el sistema económico también hacía que grupos blancos muy pequeños estadísticamente controlaran a una mayoría
¿no? Absoluta de mestizos, de personas de origen africano, a los que además lo esclavizaron, ¿no? De indígenas, un grupo pequeño porque suponían que tenían el control mental, el control discursivo, y nos hicieron creer que nosotros no éramos capaces de pensar, que no éramos capaces de gobernarnos, que no éramos capaces de algo que valiera la pena. Eso es el racismo. Se violentó y se convirtió, y lo sigue haciendo, aunque cada vez menos, como una manera de control social. El racismo es un arma de control social. Sirve para que se excluya a las personas de acceso a posibilidades de mejora de su vida. Entonces tú eres cholo, no puedes estudiar, no puedes gobernar, no puedes tener una profesión. Eres negro, no puedes porque tu grupo social tiene estas condiciones, estas limitaciones. Eres mestizo y sobre eso. Tu apellido es Quispe, ¿no? Tu apellido es Mamani, entonces eres del grupo social dominado. Tú no puedes. Tú no puedes. Solamente pueden ciertos grupos sociales blancos, criollizados. Así se comporta y así se ha comportado en el país. El racismo, más aún, se siente también al interior de estos grupos y cómo estos grupos generan racismo. La intolerancia es una especie también de acorralamiento. ¿Cuál es su apreciación, profesor? Bien, efectivamente, el racismo está impregnado en nuestra sociedad, ¿no? Está impregnado en la distribución geográfica, en la distribución de la infraestructura. Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes, 43 distritos, y tú vas a ver con claridad terrible, ¿no? Dónde están los grupos más privilegiados, con acceso a sistemas de salud privilegiados, con accesos a sistemas de educación privilegiados, con accesos a sistemas financieros además privilegiados, con acceso a sistemas culturales privilegiados. Y la mayoría de distritos de Lima compuestos por mestizos, descendientes de poblaciones amazónicas, afroperuanas, andinas, tienen una infraestructura, ¿no?, terrible. Cinturones de pobreza notables, grupos alucinantemente en etapas de sobrevivencia, sin buenos hospitales, sin buenas universidades, sin buenos colegios, abandonados a su suerte. Ese es el racismo, convertido en una forma de discriminación social de tal magnitud que los grupos sociales más excluidos son justamente aquellos que tienen esos orígenes. Está ligado la pobreza a grupos excluidos por raza, excluidos por etnia, y sigue esta violencia silenciosa siendo dominante en nuestro país. ¿Cuáles son los grupos en el Perú que tienen mayor pobreza? Los grupos amazónicos, Iquitos, todo Oriente y todo el sur y centro del Perú, que es mayoría andina y mayoría amazónica. Ahí están los grandes bolsones de pobreza. De nuevo sucede esto. Los que tienen acceso al poder político incluso son grupos privilegiados, ¿no? Los que tienen acceso a las mejores oportunidades, ¿no?, sea cual fue, son los grupos privilegiados que han tenido un ordenamiento, una no preocupación, como tiene mucha gente en el país, ¿no?, afroperuana, ¿no?, andina, ¿no?, para sobrevivir. Hay una distinción, y encima sin oportunidades. Muchísimas gracias, profesor Rubén, por este espléndido programa y esta interesantísima conversación que creo que ha quedado muchísimo todavía por desarrollar. Esperemos un nuevo encuentro para poder seguir profundizando y poder aportar a la sociedad. Agradecerte a ti, amigo televidente, porque siempre nos acompañas
Siempre estás a la expectativa de nuestros programas publicados en nuestro canal de Facebook Live y en nuestras 4 plataformas. Y lo único que te pedimos es comparte los programas, dale like y comparte, porque estarás compartiendo educación y mucha cultura. Muchas gracias por este momento que tienes con nosotros. Gracias también a mi productora, la comunicadora Delia Reyes Otarola, por el excelente trabajo que hace. Pero nosotros nos vemos en una próxima edición de Llana Runa, siempre por el canal Cultural del Perú.